Perfecto, muchas gracias, Sergio. Buen día a todos. Es el, creo, segundo o tercer evento que preparé las palabras y este es el que los voy a poder leer. Los otros siempre me ha pasado algo que tuve que improvisar. Así que, gracias a Dios, esta mañana no me ha pasado nada. Bueno, de vuelta, buen día, muy feliz primavera para todos. A más de un año de la vigencia de la resolución 8 del 2021, nos pareció conveniente analizar lo que ha ocurrido hasta ahora en la jurisprudencia, porque los vaivenes y sus complicaciones han sido de las más diversas índoles. Y dicho sea de paso, no está de más afirmar que esas complicaciones y vaivenes los sufrimos actualmente. Prueba de ello es el caso Veritran Holding, una sociedad extranjera que, cumpliendo con la Resolución General 8, la Inspección General de Justicia rechazó su inscripción en los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades, a los efectos de participar en la sociedad local Veritran, S.A. Al decir de nuestra expositora de hoy, la doctora Clara María Picasso Achával, es un lindo fallo, y creo que tiene absoluta razón porque el presidente abarca todos los temas posibles en relación a la inscripción de las sociedades extranjeras en nuestro país. Artículos 118, 123, 124 de la Ley de Sociedades. Sin afectar, que creo que es lo más curioso, sin afectar la validez y la eficacia de la norma de la Inspección General de Justicia. Le doy algunos pincelazos que dejó el fallo. La decisión del IGJ no respetó ni las más mínimas reglas que rigen el debido proceso. La inscripción fue rechazada porque el organismo prefiere que la sociedad local siga integrada por personas humanas en vez de serlo por la sociedad extranjera constituida por ellas. La Inspección General de Justicia invoca estándares internacionales que los contradice con su decisión, enrolando a nuestro queridísimo país en posiciones que perjudican su integración con la comunidad internacional, que ampliamente acepta estas herramientas. La potencialidad de los riesgos por el mal uso de esas herramientas internacionales no puede ser sorteada por vía de mecanismos preventivos que conduzcan al país al ostracismo. La Inspección General de Justicia no tiene facultades para impedir que las personas utilicen los instrumentos que consideren más adecuados para su planificación económica, que son ampliamente aceptados en el mundo porque restringen injustificadamente la libertad. Las normas de la Ley de Sociedades no buscan discriminar a las sociedades extranjeras, sino proteger el tráfico comercial, agregaría local, proporcionando a los terceros que se vinculen con ellas las reglas necesarias para conocerlos. Esto último es el fundamento del esquema legal, que permite advertir que el régimen cambia en función del grado de integración de estas sociedades con la realidad nacional. A mayor integración, más información. Son conceptos duros los del fallo, terminantes, incluso tal vez generales para algunos, que se fundan en el capítulo primero de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Constitución Nacional, que para otros es el capítulo más sagrado de nuestra Constitución. Clara es abogada, se especializa, entre otras muchas cuestiones, en asesorar a las empresas nacionales e internacionales en procedimientos de inversión y en Argentina. Ha liderado varios procesos desde el registro de sociedades y su constitución, la compra de activos, la relación contractual con sus socios estratégicos y la venta de operaciones como estrategia de salida. Entre otras muchas ocupaciones, fue asesora del Consejo Interuniversitario Nacional en el área legal y de la Comisión de Asuntos Internacionales, fue asesora legal externa de la Universidad Nacional de Avellaneda, trabajó en el estudio Título de Abogados, insisto, entre otros. Obtuvo una maestría de cooperación internacional en la Universidad de Kobe, Japón, y fue becada como investigadora por el Ministerio de Educación de ese país. Naturalmente, tiene diversos títulos y certificaciones en el habla inglesa, e incluso obtuvo un diploma de la Universidad de la Sorbonne, París. Y como si esto no fuera suficiente, además de hablar japonés, estudió latín y griego durante 7 años, lo que a mí me genera una gran envidia personal, dado que en mi caso solamente llegué a hacer 2 años de ambas lenguas ante la limitación de mi intelecto. Claramente, Clara, mejor expositor no podemos tener para la temática que hoy nos convoca. Como siempre, y como les recordó Sergio, grabaremos la exposición para luego subirlas al canal de YouTube de la Cámara y a la página web de la Cámara Virtual. No se grabarán las preguntas ni sus respuestas, que se formularán por chat.
Por último, aunque no menos importante, aspiraremos a cumplir el horario de este evento. Así como intentamos comenzar 9:30, aspiramos concluir a las 11 de la mañana. Sin más, los dejo en inmejorables manos. Clara, te escuchamos. Bueno, buen día a todos. Qué aburrida parezco con lo que acabo de leer, pero no soy tan aburrida en la charla. Tremendo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de las sociedades extranjeras y de cómo está la jurisprudencia hoy, y cómo se ha expedido la IGJ últimamente, en el último año, con posterioridad a la resolución 8 del 2021 que sacó el año pasado. Bueno, en primer lugar, todos sabemos que el marco regulatorio de las sociedades extranjeras en la Ley de Sociedades está en la sección 15, donde habla desde el artículo 18 del 124, da los parámetros generales con los que se regirán las sociedades del extranjero que vienen a inscribirse en la Argentina o que vienen a tener cierta actuación en la Argentina. Previo voy a hacer una pequeña reseña de las resoluciones de IGJ que fueron dando el marco por los que todos, cuando vamos a inscribir una sociedad, nos vamos rigiendo. Podemos poner como un punto de partida que es así emblemático, es la resolución 7 del año 2003, donde se regulan las sociedades extranjeras y se sientan las bases de lo que después va a ser el régimen informativo anual, que hoy tenemos que cumplir tienen que cumplir todas las sociedades extranjeras que estén inscritas en la Inspección General de Justicia. En el año 2003 también se dicta la resolución 8, que es, se crea el registro de actos aislados. Posteriormente, en el año 2004, se crea el reglamento de inscripción de las sociedades vehículo. Ahí vamos viendo cómo cada vez se va haciendo más sofisticado el inscribir una sociedad y los requisitos y los parámetros que va fijando la Inspección General de Justicia. En el año 2005, mediante la resolución 2, se resuelve que no se inscribirá sociedad que no puede ejercer actividad en su lugar de creación y solicita la acreditación de que se desarrollarán de manera efectiva actividad empresarial. Ahí también empieza el tema de las offshore a sonar y a empezar a regularse en la Inspección General de Justicia. La resolución 3 del año 2005 amplía los requisitos que deberán cumplir las sociedades que se inscriban por el artículo 118, parágrafo 3, respecto de la publicación en el boletín oficial. Incluye también allí la obligación de informar los socios y de los accionistas. La resolución 4 del año 2005, seguimos en el año 2005, pero acá viene más rápido, le otorga efectos vinculantes los alcances conforme al artículo 11, inciso 2, a la C inscripta en IGJ por las sociedades extranjeras. Después sale la conocida resolución 7 del año 2005, que le otorga todo un marco general a la regulación en la Inspección General de Justicia. Posteriormente, en el año 2005 también, en la resolución 9, que para describir cualquier acto en inspección hay que cumplir con el régimen informativo anual de las sociedades extranjeras, se pone un límite ahí también y se pone como una condición para que las sociedades extranjeras cumplan con ese régimen. En la resolución 12 crea el régimen abreviado y posteriormente en el año 2005 se actualiza toda esa resolución 7 en el año 2015 se actualiza la resolución 7 del 2005. Bueno, después viene un cambio de gobierno, la resolución 6 del 2018, que sacó el régimen informativo entre otras cosas y trajo como un poco más de flexibilidad a lo que eran las inscripciones, y después se restablece eso en el año 2020 con la resolución 2, y bueno, finalmente llegamos a lo que hoy nos convoca, que es la resolución 8-2021. Esta resolución 8 trajo abarca todas las diferentes hipótesis de inscripción, porque el primer artículo habla de las sociedades vehículo y establece ciertas limitaciones para las sociedades vehículos, entre ellas que la condición de sociedad de vehículo debe ser declarada al momento de inscripción, no se admitiría sobreviniente, no más de una sociedad de vehículo por grupo, no se admite la sociedad de vehículo cuyo controlante directo o indirecta esté inscripta en la Argentina en los términos del artículo 113 o 118 o 123, no se admite la sociedad de vehículo resultante de cadenas de unipersonales. Es decir, que establece ciertos límites, empieza con ciertas limitaciones a lo que son las sociedades de vehículo. En el artículo 2, bueno, lo que todos conocemos, que las sociedades inscriptas, constituidas por el artículo 118, 123, en cualquier jurisdicción de la República Argentina, que mantengan participaciones sociales de manera principal en sociedades que estén en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán también inscribirse en la Inspección General de Justicia.
siéndole inoponible las inscripciones en otras jurisdicciones. Ahora vamos a hablar un poquito también sobre eso. En el artículo 3 de la resolución establece el plan de inversión. Es una novedad, el plan de inversión, sin perjuicio que el artículo 3, con la subjetividad que eso puede traer, establece algunos requisitos que debe contener ese plan de inversión, como algunos lineamientos los establece ahí objetivamente. El artículo 4 también crea un nuevo adimento a lo que es el beneficiario final, es decir, cuando no hay un beneficiario final, ahora sí hay que aclarar y acreditar que la totalidad de las acciones están emitidas en una oferta pública, o en su caso acreditar que el grado de dispersión es tal que no se puede indicar el beneficiario final, eso lo tenemos que acreditar de aquí en adelante a partir de la resolución 8. Finalmente hay otros cambios, y otro de los cambios relevantes o que han causado cierto novedoso es la reforma del artículo 218 de lo que era la resolución 7 del 2015, que directamente no se inscribirán sociedades constituidas en el extranjero que carezcan de capacidad y legitimación para actuar en el domicilio de su lugar de creación, o que estén incorporadas, registradas, constituidas, incorporadas a países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados, que sean no cooperadores a los fines de transparencia fiscal, y categorizados como no colaboradores en la lucha del lavado de activos y financiación del terrorismo. Ahí también se establecen ciertos parámetros, se cita la GAFI o se cita el BCRA en la Argentina, como para ver qué parámetros debemos cumplir para los países no cooperadores o los países que no son colaboradores con las premisas que pide el IGJ. ¿Qué pasa? En este sentido, la resolución 8 a partir de ahí fue teniendo diferentes resoluciones particulares que impactaron, en que la resolución 8 fue impactando. Si bien hoy vamos a hablar mucho del fallo Belitrán, que toca casi todos estos puntos, yo previo a eso quería resaltar dos resoluciones particulares que se dictaron con posterioridad a la resolución, una en diciembre del año pasado y otra en mayo de este año, porque ambas resoluciones particulares de dos sociedades que se prestaron tocan puntos de la resolución 8 y marcan el camino que la administración está siguiendo respecto de la misma. Una de las resoluciones es la resolución particular 822 del año pasado, de diciembre del año pasado, donde se presenta una sociedad para inscribirse en los términos del artículo 123, y la Inspección General era accionista de una SRL inscripta en la Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia, de lo que surge de la resolución particular, porque no tuve acceso al expediente, analiza, en primer lugar, la sociedad estaba constituida en Delaware, y la dueña de esa sociedad era una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas. En primer lugar, la IGJ manifiesta que, bueno, que está constituida en la cuna y emblema de las sociedades offshore, y hace todo un análisis de lo que son las sociedades offshore. Después cita el artículo 218 con la reforma que acabamos de ver, diciendo que la sociedad no inscribirá sociedades que pertenezcan a determinados territorios o países, o que estén constituidos ahí. Después hace un análisis interesante para analizarlo nosotros respecto a que los beneficiarios finales de la sociedad, la SR Argentina, coinciden con los beneficiarios finales de la sociedad extranjera, y eso a criterio del EGJ la encuadra en la resolución 124, en el artículo 124 de la Ley de Sociedades. Después dice que le llama la atención que haya estado inscripta en la provincia de Buenos Aires desde el año 2016 y que recién ahora venga a inscribirse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2021, y con esas consideraciones, porque hace esos considerandos, no surge que haya un dictamen, ni que se haya expedido el sector contable, ni que se haya expedido el sector legal, resuelven no hacer lugar a la inscripción del artículo 123 de la sociedad extranjera, y declarar inoponibles los aumentos de capital inscritos en el año 2016, cuya inscripción de aumentos de capital del año 2016 y 2017. Ese es el fallo de diciembre del año, la resolución particular de diciembre del año pasado, y ahora para analizar las dos juntas voy a citar otra que es la 580 de este año, de mayo de este año.
En esta oportunidad, la sociedad argentina, una sociedad anónima, se presenta solicitando la inscripción de su directorio, el artículo 60, y bueno, al presentarlo surge que hay una sociedad extranjera que es accionista de la sociedad anónima. Se corre una vista pidiendo se encuadre en el artículo 2 de la resolución 8, es decir, que se inscriba supuestamente en la ciudad autónoma que debe cumplir, o que explique cuál es la situación, y la sociedad en este caso da un poco más de pelea que la sociedad anterior, porque dice que lo que le están pidiendo viola el artículo 7 de la Constitución Nacional, y viola el principio de retroactividad de la ley. La IGJ contesta, hubo varios vaivenes administrativos según lo que surge de la resolución particular, pero la IGJ contesta que no se viola ninguno de esos principios, toda vez que cita unos antecedentes de la propia IGJ de Pacific Group, que es del año 2005, que habla de sucursal en carácter fraudulento, pero lo cita eso y otros dos antecedentes del año 2005, y cita el antecedente que yo les acabo de decir del año 2021. Es decir, que con esos antecedentes se funda también el artículo 5 de la ley 19.550, y la IGJ también manifiesta que no dice que la inscripción de la provincia de Buenos Aires no corresponde, sino que es inoponible a la Inspección General de Justicia. Finalmente, les rechaza la inscripción, y le rechaza la inscripción del artículo 60. ¿Qué pasa? ¿Qué es los interrogantes? ¿Qué surge ahora? Esto es muy reciente y son las resoluciones de la Inspección General de Justicia que tal vez lleguen o no lleguen a la Cámara de Apelaciones en algún momento. La retroactividad de la ley, el exceso reglamentario en ese artículo 2 de la resolución 8, si es contrario o no al artículo 7 de la Constitución Nacional, ¿qué es tener tenencia accionaria de modo principal, como pide el artículo 2? Todo esto nos marca, más allá de los interrogantes que podamos contestar que sí o que no, o que la doctrina se haya expresado a favor o en contra de estos puntos que se ponen de resalto con este artículo 2 de la resolución 8. Lo importante es que ese es el camino que está siguiendo la Inspección General de Justicia, y nosotros tenemos que saber y estar alertas o preparados para poder resolver estos interrogantes. El camino que queda es la Cámara de Apelaciones o pedir la inscripción por el artículo 123, que si tenemos el problema del que tuvo en la primera resolución particular, directamente le rechaza la inscripción, y ya es socia hace más de 6 años de una SRL inscripta en la IGJ. Esos son los interrogantes que dejo ahora, y ahora sí vamos a ver lo que sí llegó a la Cámara Comercial, que también analiza algunos de estos puntos, porque el tema del artículo 124, que les dije en el primer caso, y el tema de los beneficiarios finales, sí lo analiza la Cámara Comercial en el fallo Bertrand. Bueno, ahora sí me voy a meter en el fallo Bertrand de lleno. Eso eran unos antecedentes administrativos para que tengamos en cuenta cómo viene actuando la Inspección General de Justicia, y cómo se nota que es la línea que va a seguir a partir de la resolución 8. Bueno, los antecedentes del caso Bertrand: es una sociedad extranjera que se presenta en la Inspección General de Justicia para inscribirse en los términos del artículo 123, cumpliendo con todos los requisitos que le pide la Inspección General de Justicia. Voy a hacer un breve resumen. Acompaña el certificado que acredita la vigencia de la sociedad, el acta constitutiva y estatuto social con copia certificada y legalizada en la jurisdicción de origen, la resolución de la casa matriz justificando la decisión de participar de la sociedad local, designando representante legal, la sede en nuestra jurisdicción y representante modificado, la resolución que presentamos generalmente. Se individualizan los socios a la fecha de resolución de la casa matriz, se acreditó la actividad empresarial significativa que se encuentra fuera de la República Argentina, conforme al artículo 206, inciso 4 de la resolución 7 del 2015, se adjunta el representante del escrito legal, con firma certificada que acepta el cargo, denuncia sus datos personales, se presenta el dictamen de precalificación, se acompaña el plan de inversión pedido por el inciso 3 de la resolución 8, se acompaña la declaración de beneficiario final, se acompaña la declaración de persona políticamente expuesta. Una vez que se presenta toda la documentación, pasa al sector contable de la Oficina de Sociedades Extranjeras y de Asuntos Especiales de la Inspección General de Justicia. En dicha oficina
se aprueba la documentación, es decir, tiene un dictamen favorable de la oficina contable, un dictamen contable favorable, y después de eso, sin ninguna otra vista o sin ningún otro traslado que se haya notificado a la sociedad, con fecha 1 de febrero de este año se rechaza la inscripción en los términos del artículo 123. Hago un punteo general que hace la Inspección General de Justicia en esta resolución 66 para rechazar la inscripción. Primero sostiene que determinados ciudadanos argentinos crean una sociedad en las Islas Vírgenes para participar de una sociedad nacional cuyo control ejercen. Dicha sociedad fue constituida presuntivamente al solo efecto de aprovechar las ventajas de la clandestinidad y flexibilidad que ofrece dicha jurisdicción. Después sigue diciendo que se ha constituido con la más presumible intención de evadir la ley nacional y el control de la Inspección General de Justicia en la República Argentina. Continúa unos parágrafos hablando de lo que son las sociedades offshore, los Panama Papers, y habla varias carillas sobre lo que eso significa a nivel general, como una clase sobre lo que son las sociedades offshore. Sobre el plan de inversión dice que es completo y contradictorio, y que tiene la clara intención que surge de la creación de la sociedad extranjera en fraude a la ley argentina, que la requirente a juicio de la Inspección General de Justicia encuadra en lo que son las sociedades del artículo 124 de la ley de sociedades, y termina diciendo, que para mí es como el resumen que denota la intención también de la resolución 66, que no puede el suscripto poner fin a estas consideraciones sin efectuar determinadas reflexiones para todos aquellos, como esta sociedad, que pretenda que este organismo tome expresa razón en el registro público local de sociedades absolutamente simuladas, como el caso, intentando engañar de una manera burda e infantil a quienes tienen a su cargo la Inspección General de Justicia. Luego de esta declaración, manda al Colegio de Ética del Colegio de Abogados al abogado dictaminante. Luego de esta resolución voy a hacer un pequeño resumen también de lo que se presentó ante la inspección. Ya dijimos la documentación que se presentó. La sociedad fue creada también para ver los antecedentes fácticos en el 2016 en las Islas Vírgenes Británicas. Acumuló en el periodo de su creación tenencia accionaria en más de 10 países, en Estados Unidos, en España, en México, en Chile, en Uruguay, en Colombia, etc. Del expediente surge, presentó toda la documentación. No es una sociedad offshore, no fue creada en Delaware, porque en una de las citas, la Inspección General de Justicia en la resolución dice que es una sociedad creada en Delaware. De los 11 socios, hay 3 que son personas jurídicas de la sociedad. Se ajustó el estatuto y el procedimiento de la sociedad a las leyes de su lugar de creación, que son las Islas Vírgenes Británicas. Y las Islas Vírgenes Británicas están entre los países cooperadores según la página de AFIP en la República Argentina. Eso porque a veces hay preconceptos que si uno no busca de los 3 parágrafos de la resolución 66, llevan a confusión, porque me hablas 3 páginas de las sociedades offshore si esto no es una sociedad offshore. En la lectura es confuso, la técnica de la resolución es confusa en la lectura. Bueno, con todos estos antecedentes que tiene la sociedad y la resolución que no encuadraba en ninguno de los entes de la sociedad resuelve presentar recurso de apelación en los términos del artículo 16 de la ley 22.315. Llega a la Cámara de Apelaciones, después de varios vaivenes de tipo procedimental, de recusaciones, excusaciones, resuelve finalmente el 29 de junio, resuelve sobre el tema que les llevaba a su estudio. En términos generales, la resolución de Cámara, yo dije que era linda porque me pareció interesante, porque hace un doble análisis, desdobla el análisis que hace sobre el tema. Hace un primer análisis de tipo procedimental, del procedimiento que se llevó adelante, y hace otro análisis del tipo societario, y analiza los diferentes puntos que se cumplieron o no, que no se cumplieron, o que son necesarios que se cumplan cuando se va a inscribir una sociedad extranjera en la República Argentina. Bueno, en términos generales, ahora voy a analizar acá estos puntos en particular. Dice que
que tanto como en el plano formal como sustancial, el recurso tiene que tener una favorable acogida. En el plano formal dice que no se respetaron ni las más mínimas reglas que rigen el debido proceso. Falta de apego total a toda norma adjetiva, y que lo decidido no es derivación razonada del derecho vigente. Eso porque el tema de procedimiento es importante, cobra una vital importancia también en la administración pública, y la Cámara lo primero que pone de resalto es eso, que ese es como un paraguas general que va a regir durante toda la resolución, aunque la Cámara cuando resuelve dice que eso solo bastaría para hacer lugar al recurso. Sin perjuicio de eso sigue analizando los puntos, y por eso es una resolución de Cámara muy interesante. Respecto de conocer quiénes son las personas que son accionistas de la sociedad extranjera, la Sala acepta que la identidad de quienes inscriben como sociedad extranjera debe ser conocida, pues ello sirve para tutela de bienes, lucha contra el crimen transnacional, el lavado de dinero, la corrupción y el terrorismo, lo que integra valores no solo de la Argentina, sino de la comunidad internacional. Y termina diciendo, nada de eso fue puesto en juego en este expediente administrativo. Después, la Cámara dice que la inscripción fue rechazada por la Inspección General de Justicia porque ésta prefiere que la sociedad siga integrada, como dijo Martín cuando empezó, como personas humanas, en vez de serlo por la sociedad extranjera constituida por ellos. La Cámara también dice que la decisión del IGJ parece solo fundada en la versión del organismo ha exhibido frente a la actuación transnacional de las sociedades. Termina diciendo que se ha cumplido a rajatabla, que la sociedad ha cumplido a rajatabla con todos los requisitos que ha pedido la Inspección General de Justicia, y también aclara que si bien pudo haber la sociedad cuestionado alguno de esos requisitos, dado que se cuestionan, tanto como dije cuando cité los fallos, las resoluciones particulares, dijo, no cuestionó ninguno de los requisitos y presentó todo lo que se le pedían. En estos términos, también dice que la objeción al plan de negocios no puede considerarse seria y hace lugar al recurso de apelación. Bueno, como le dije, hay dos planos, un plano procedimental, que ahora lo vamos a analizar, y otro plano en donde el recurso de apelación se expide sobre el artículo 218 de la resolución 7 modificado por la 8, sobre el plan de inversión, sobre el tema de los beneficiarios finales y sobre el artículo 124. Es decir, que abarca casi todos los aspectos de la resolución 8 desde diferentes ángulos, por supuesto. Bueno, en primer lugar, el tema del procedimiento. El tema del procedimiento, la ley de procedimientos administrativos prescribe en forma expresa que el procedimiento es un requisito esencial de todo acto administrativo, que abarca el debido proceso adjetivo, importa una expresión de la garantía de defensa en juicio, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y de la tutela judicial efectiva, consagrada en los tratados internacionales integrados a la Constitución, como todos sabemos, en el artículo 75, inciso 22. Voy a hacer una previa aclaración. Si bien se discute o se puede discutir que la ley de procedimientos administrativos integra o no integra el marco dentro del micromundo de la Inspección General de Justicia, la realidad es que la ley de procedimientos administrativos lo que regula son principios constitucionales. Y los principios constitucionales, de una manera o de la otra, se tienen que respetar en toda la administración pública. En mi opinión, la ley de procedimientos administrativos se aplica supletoriamente a la Inspección General de Justicia, y la ha invocado la propia Administración de Justicia, Inspección de Justicia, perdón, en varias oportunidades. Por eso, para mí, no es una discusión, pero bueno, podría discutirse o podrían negar la Inspección General de Justicia porque tiene su propia reglamentación. Los principios generales son esos: la defensa en juicio, que la tiene que aplicar toda la administración, y la tutela judicial efectiva. El principio de debido proceso objetivo, enunciado ahora sí en el artículo 1, inciso F, apartado 1, 2 y 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, comprende el derecho a ser oído, a ofrecer prueba y producir prueba, y sobre todo el derecho a obtener una decisión fundada. Las decisiones fundadas son el resultado de la conducta legítima de la administración. Entonces, en toda la administración se aplican estos principios, y citando la Ley de Procedimientos Administrativos o directamente la Constitución Nacional, lo que a cada uno le sienta mejor. El origen del expediente, como dijimos, es la inscripción de la sociedad en los términos del artículo 123. En ese expediente se cuenta con el dictamen favorable del sector contable, que dice que la sociedad ha cumplido con todo lo requerido por el artículo 206
y ese se refiere a que ha acreditado que tiene una actividad económica significativa fuera de la República Argentina. Luego de ese dictamen contable no se ha agregado observación ni vista alguna. Todos los que alguna vez trabajamos o trabajan con la Inspección General de Justicia saben que la vista, que si hay alguna duda con la documentación o si falta alguna documentación que hay que agregar, se nos corre una vista, se notifica en la página de la Inspección General de Justicia, y ese es el derecho de defensa que tiene la sociedad o el administrado para contestarle a la administración. Bueno, en este caso no hubo ninguna vista, solamente con ese dictamen favorable, luego se rechazó la inscripción. Ahora vemos en particular lo que dice la resolución 7, porque sí, la Inspección General de Justicia tiene su procedimiento también, y este procedimiento abarca los mismos principios que los que acabamos de citar, en el artículo 51 de la resolución 7 del 2015 de la Inspección General de Justicia. ¿Por qué les resalto que hay dictamen contable? Porque en los trámites de precalificación como este, que exigen el dictamen de profesional obligatorio, los dictámenes, tanto en materia legal y contable, según correspondan, se alzan como estándares de control de legalidad que debe realizar la administración. Por eso en este caso yo pongo de resalto que ya tenía un dictamen favorable del sector contable de la Secretaría de Sociedades Extranjeras. Asimismo, la resolución 7 dice que si el trámite mereciera observaciones, estas se cursarán directamente por el inspector o inspectores calificados intervinientes, intentando concentrar todas las observaciones que surjan de la presentación en una sola oportunidad. Estas se notificarán conforme el artículo 15. Eso es lo que todos conocemos como las vistas que nos corren y que a veces están todos los puntos juntos porque tenemos que contestarlas ahí. Si hubiese alguna duda o alguna faltante, la inspección podía haberlo previsto por ese lado. Después sigue el artículo 51 diciendo que cumplido se dictará la providencia ordenando la inscripción o aconsejando su rechazo. En este caso se le notifica de vuelta al administrado, y el administrado puede guardar silencio y se archivará el expediente o pedir a la administración que se expida. ¿Para qué? Para ejercer su derecho de defensa. Ninguno de estos procedimientos fue respetado. No surge del expediente y la sociedad nunca fue notificada de nada de eso. Con una simple vista podría haber requerido información adicional o alguna aclaración si lo hubiesen necesitado. Este procedimiento posee una doble finalidad, por supuesto: limitar el poder de la administración y que no se cometan abusos y arbitrariedades. Por eso es la sala cuando resuelve, bueno, este es el marco que analiza primero la Cámara cuando resuelve este fallo, y dice que ninguno de los principios de derecho procesal fue respetado, y eso resultaría suficiente para hacer lugar al recurso. Me parece importante para nosotros que trabajamos con la Inspección General de Justicia, porque muchas veces estas faltantes de ida y vuelta de la administración son violaciones graves al derecho de defensa, que para seguir adelante el procedimiento uno contesta lo que le pidan o trata de juntar argumentos o documentación. Pero en realidad la administración tiene la obligación de que la sociedad que se va a inscribir en el EGJ tenga ese derecho de defensa y tenga ese derecho a ser oído y a ofrecer su prueba. Bueno, este como un primer punto de la resolución. El segundo punto que analizar de la resolución son los puntos particulares respecto a lo que es el derecho societario y lo que es la resolución 8, que fue incorporando así la Cámara Comercial. El primer punto es el artículo 218 de la resolución 7 del año 2015. Bueno, como les dije al principio, ese artículo dice que no se inscribirá una sociedad que carezca de capacidad o legitimación para actuar en su lugar de creación, o que esté constituida en dominios o territorios considerados no cooperadores o no colaboradores con los fines de la lucha del lavado y del terrorismo. ¿Qué pasa en este caso? Por más de que la Inspección General de Justicia en su resolución se expidió sobre las sociedades offshore, dijo que aparentemente se encuentra la sociedad presentante entre las sociedades extranjeras que son constituidas en y bajo las leyes de un país foráneo, entre paréntesis pone en este caso Delaware, no es una sociedad constituida en Delaware, lugar conocido mundialmente por su total opacidad, pero con el objeto de desarrollar sus actividades fuera del país. Cita el artículo 218 de la resolución de la IGJ, y dice que lo que se ve en la presentación es una supuesta clandestinidad
clandestinidad alegada refería el lugar de la Constitución, que son las Islas Vírgenes, y plantea una maniobra de ocultamiento. Bueno, como les dije al principio, esta es una sociedad que no es una sociedad offshore, que fue creada sí en las Islas Vírgenes. Del sitio oficial de la Unidad de Acción Financiera de la República Argentina surge que en el marco de la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, el GAFI estableció una serie de criterios que definen a un país como no cooperativo. Las Islas Vírgenes Británicas no están entre esos países no cooperativos. Tampoco están en los identificados como de alto riesgo, porque hay una segunda lista que identifica ciertos países como de alto riesgo. Y tampoco están en las jurisdicciones de mayor vigilancia. Digo esto porque el relato de la resolución hace pensar que están entre esos países. No, está entre los países cooperadores. Y sin perjuicio de eso, que es a nivel internacional, a nivel nacional, el gobierno de argentino, en la página web publicada por la AFIP, surge que las Islas Vírgenes Británicas se encuentran entre los países cooperantes, jurisdicción con intercambio de información tributaria desde el año 2014. Es decir, que en todos los rubros o en todas las categorías que debieron analizarse para saber si esta sociedad se encontraba en alguno de los criterios que la IGJ maneja para encuadrarla en el artículo 208, no se encontraba. ¿Qué dice la Cámara al respecto? La Cámara Comercial, así, sin dudarlo, dice que esta no es una sociedad y que en su lugar de origen puede ser categorizado hoy como colaborador en aquellas luchas que citan, que es el terrorismo y el lavado de dinero. Es decir que acá volvemos a lo que es el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es basarse en las constancias de la causa y las normas que se aplican a esas constancias de la causa. No solo de las constancias de la causa surgía que la propia Inspección General de Justicia había aprobado estos puntos, aprobado en los términos de la resolución 7 del EGJ, del artículo 206 y del artículo 209, sino que además jurídicamente tampoco se correspondía con eso. Eso lo deja en claro la Cámara de Apelaciones. Bueno, el segundo punto es el plan de inversión. Como dijimos, el plan de inversión ha sido criticado porque ¿qué es un plan de inversión? Puede ser muy subjetivo la explicación que se le dé a qué es un plan de inversión, sin perjuicio de que el artículo, para ser más benévolos con esta resolución 8, el artículo 3, establece que son los requisitos que tenés que, o los requisitos o la guía, porque también establece que la sociedad tiene que decir cuál es la actividad, y puede decir cuál es la actividad, puede no tener actividad como quiere la Inspección General de Justicia, pero establece una guía de puntos que se tienen que elaborar cuando se elabora el plan de inversión. Bueno, en este respecto la Inspección General de Justicia dijo que el plan de inversión era incompleto y contradictorio. ¿Qué podemos decir? Como dijimos recién, es subjetivo el plan de inversión en términos generales. Todos sabemos que una manera de permitir el ingreso de inversiones, de inversiones en la sociedad, los accionistas de las sociedades locales pueden vender sus participaciones, aumentar el capital, emitir deuda, las obligaciones negociables, o vender o la compra, si hay inversión extranjera, de participaciones sociales mayoritarias. En este esquema no hay un modo de tasar cuánto va a valer la acción que se venda a una sociedad extranjera. Es un acuerdo entre empresas o entre la sociedad y la sociedad local, y la sociedad extranjera. Si la IGJ albergaba alguna duda respecto del plan de inversión que se presentó, podría haber pedido una aclaración, podría haber pedido una ampliación del plan de inversión, pero nada de eso lo pidió y directamente dijo que era incompleto y contradictorio. ¿Qué dice la Cámara de Apelaciones? Directamente dice que no puede considerarse seria la objeción de la Inspección General de Justicia. ¿Por qué? Porque la sociedad completó todos los puntos y los ítems que pide el artículo 3. Es decir que si la IGJ no estaba de acuerdo con alguno de los puntos de ese plan de inversión, lo podría haber directamente manifestado o pedido una aclaración, pero la Cámara de Comercio directamente dice que no puede considerarse seria tal postura. Bueno, después de esto vamos a analizar, espero que no sea mucho, el tema de los beneficiarios finales. Me parece importante, como tercer punto, analizarlo, porque los beneficiarios finales, la IGJ lo que plantea acá es
que los beneficiarios finales de la sociedad local son los mismos que los de la sociedad extranjera. No solo por eso la encuadran en el artículo 24 de la Ley de Sociedades, sino que dice que es la clara intención de la creación extranjera en fraude a la ley. No solo parecía un prejuicio, ¿no? Ni siquiera un prejuicio, una elucubración de la Inspección General de Justicia, porque no tiene justificación que quiera hilar el tema de los beneficiarios finales con el tema del fraude a la ley y con el tema de ocultarse, porque lo que están haciendo declarando quiénes son los beneficiarios finales es claramente mostrando la cara, diciendo yo soy el beneficiario final de acá, e identificándose, que eso es lo que piden, es el sustento y la base de la declaración jurada del beneficiario final. Para encontrar la justificación a esto, vamos a irnos a la recomendación 24 del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Esto se refiere a la transparencia del beneficiario final, de las personas jurídicas, y a las medidas que los países deben tomar para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activo o el financiamiento del terrorismo, asegurando que existe información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas. Eso se cumplió a rajatabla, lo dice la Cámara Comercial. Pero no solo dice eso, sino también que dice que resulta curioso cómo la información brindada es tomada de otra manera de la que tiene que ser leída, porque esa información es información necesaria para la transparencia, y eso fue lo que mostró la sociedad al presentar todos esos datos. ¿Qué pasa? Es el mismo argumento que usó en el primer fallo de la resolución particular que yo cité. No es un argumento, es el no argumento para fundar una resolución, porque las sociedades están cumpliendo con el requisito que les están pidiendo. A este respecto, la Cámara es interesante porque pone de resalto la importancia de declarar quiénes son los beneficiarios finales. ¿Y por qué pone la importancia? Porque si tanto a nivel nacional como internacional, en la lucha contra el crimen transnacional, el lavado de dinero y la corrupción y el terrorismo integran valores que no solo tienen que tener la Argentina, sino toda la comunidad internacional. Bueno, me parecía importante poner de resalto este punto también porque en cumplimiento de la norma es el que funda el rechazo de la inscripción posterior. Bueno, el último punto que para mí es importante tratar es el tema del encuadramiento en el artículo 124. Bueno, el artículo 124, como saben, lo voy a recordar brevemente, es que la sociedad constituida en el extranjero que tenga la sede en la República Argentina y su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local. Como dije al principio, el sector contable aprobó y dijo que estaba acreditado, que tenía la sociedad ¿cómo se llama? Capacidad económica en su país, fuera de la República Argentina. No me acuerdo si el patrimonio era 14 millones ahora de la sociedad que se venía a presentar. Es decir, que no tiene, y ni siquiera cuando resuelve la Inspección General de Justicia hace mención a ese dictamen contable de su propia oficina, no dice nada. Bueno, la Cámara a este respecto hace un doble análisis muy interesante también para mí, las cosas que me parecen interesantes. En primer lugar, expone razones fácticas y también expone razones jurídicas por las cuales la sociedad no encuadra en el artículo 124. Las primeras razones fácticas son, claramente, que esta sociedad que se presenta actúa en diferentes países del mundo y tiene una actividad que ha sido comprobada en diferentes países del mundo. El segundo es que solo viene a la Argentina porque pretende adquirir acciones por un monto que para ella no es nada significativo. Así demuestra la actividad de la sociedad fuera de la Argentina y sucede en el lugar de creación y no acá en la Argentina. Esas son las razones fácticas. Pero las razones jurídicas que siguen, dice que estamos ante una persona jurídica que pretende convertirse en socio, es decir, desarrollar su actividad habitual, pero no en forma directa. El objetivo que busca el 123 es identificar a la socia, que ha de asumir derechos y obligaciones como estatus del tal, no controlarla como agente activo del comercio en la Argentina, que es importante porque a veces se desvirtúa cuando el carácter de inscripción de la sociedad del 123. Sigue la Cámara diciendo que el artículo 124 es una excepción a los principios del artículo 118 y que esta norma no busca discriminar sino proteger el tráfico mercantil en la República Argentina.
y se aplica cuando se advierte que la integración con nuestro país es total. Es importante porque claramente está diciendo, no es total en este caso, es claro que no es total, la representación en otros países también lo demuestra, el patrimonio de la sociedad lo demuestra, y por eso no encuadra de ninguna manera de ninguno de los dos análisis en el artículo 124. Bueno, se me hizo un poquito largo, pero voy a terminar con las conclusiones que hace la Cámara, que también son muy interesantes. La Cámara, bueno, como dije al principio, la Cámara sostiene o concluye también manifestando que la inscripción fue rechazada porque la IGJ pretende que la sociedad local siga integrada por personas humanas en vez de serlo por una sociedad extranjera constituida por ellos. La potencialidad de los riesgos que en la sociedad extranjera advierte el organismo no puede ser sorteada por mecanismos preventivos que conduzcan al país al ostracismo. La IGJ no tiene facultades para impedir que las personas utilicen los instrumentos que consideren más adecuados para su planificación económica, instrumentos que son aceptados en todo el mundo con los más claros propósitos lícitos, o como herramientas fundamentales para canalizar las reorganizaciones empresarias. Finalmente también dice: lo expresado acerca de que estamos ante una persona creada para encubrir la titularidad de los valores involucrados parecería haber sido dicho para otra causa, porque de las constancias de la causa surge que los propietarios de las acciones se han identificado al punto tal que paradójicamente ese ha sido uno de los argumentos sobre los cuales se ha construido la decisión cuestionada. Se trata de una sociedad que tiene su capital dividido en acciones nominativas, lo cual diluye el riesgo de la dificultad futura de identificación de sus socios, y es la inversión que pretende y su efectiva presencia y actuación en otros países. Eso lo cierro como conclusión, porque claramente lo que está diciendo la Cámara Comercial es: se han acreditado, se han presentado, si hay alguna duda de que en un futuro puede haber un fraude a la ley, no digo con esta sociedad o con cualquiera de las sociedades, no podemos cerrarnos con mecanismos preventivos de por las dudas vamos a rechazar a todas las inscripciones que para mí puedan llegar, porque tampoco se fundan en derecho, a en el futuro violar alguna normativa en la República Argentina. Bueno, espero que no haber hablado muy rápido, que haya entendido y que haya abarcado, porque para mí el fallo lo que tiene interesante es que abarca todos esos puntos, poniendo claridad lo que dice la norma y claramente de los antecedentes de este expediente. Martín. Muchas gracias, Clara, clarísimo. Vamos a dar un tiempito para cortar la grabación. Natalia, no sé si